Hola, les habla Álvaro Peralta y esto es Agentes de Cambio. Hoy estamos empezando una nueva serie de videos que vamos a estar publicando en el playlist de estudios bíblicos. Y el primer estudio que vamos a empezar hoy es respecto de lo que le da origen a nuestro canal, a este canal que usted está viendo, Agentes de Cambio. Esta línea de estudio que hemos venido desarrollando mi esposa Victoria y yo habla a nuestro corazón respecto de cuál es nuestra identidad en Cristo, qué tenemos en Él y qué estamos llamados a hacer. Y creo que va a hablar a su corazón verdaderamente, así que quédese con nosotros unos minutos y vamos a estar hablando acerca de agentes de cambio y no víctimas de las circunstancias. Así que vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 8 a partir del versículo 5. Y sabe, para estos serie de estudios nos vamos a tomar el tiempo, vamos a ir despacio, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia. Así que consígase una Biblia, si no tiene física, consígala en alguna aplicación, en internet, pero lo importante es que tenga la palabra de Dios a mano y nos vaya siguiendo en estos estudios. Voy a estar hablando yo hoy, la próxima vez seguramente estoy con Victoria también y vamos a estar estudiando y entrando verdaderamente en la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 8 versículo 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Ahora, Felipe desciende a Samaria después de que hay una gran persecución en Israel, en Jerusalén, de la iglesia cristiana. Después de que asesinan a Esteban apedreado a los pies de Pablo, los discípulos que estaban en Jerusalén huyen de la ciudad de Jerusalén y empiezan a ir a otras ciudades cercanas y a predicar la palabra del Señor, el evangelio del reino, en esas ciudades. Y eso es importante porque entonces lo que sucede es que empiezan las personas a creer en la palabra de Dios, no solamente en Jerusalén, sino que en las ciudades vecinas también. Entonces Felipe desciende a Samaria y empieza a predicar la palabra del Señor. La gente empieza a creer en él porque empieza a ver también las señales y los milagros. Y dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían los espíritus, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Esta ciudad estaba gobernada, por decirlo así, por un espíritu maligno que era de adivinación de un mago llamado Simón, que operaba en un mago llamado Simón. Y dice, había engañado a la gente, o sea, este espíritu engañaba a las personas haciéndolas creer que la magia que operaba en Simón era algo sobrenatural que venía de Dios, cuando realmente era el enemigo. Versículo 10 dice: a este oían, a Simón, lo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. La gente creía que esa magia de Simón era el poder de Dios. Esto me dice que la gente estaba hambrienta por las cosas de Dios, que la gente estaba hambrienta por conocer a Dios en la ciudad de Samaria. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Samaria es parte de la promesa, Samaria es parte de Israel, pero usted sabe que después del reinado de Salomón, Jeroboam y Roboam, el descendiente de Salomón, y Roboam y Jeroboam van a tener un conflicto y se va a separar el reino y va a quedar Jerusalén o Judá en el sur con la capital Jerusalén, y va a quedar luego el reino de Israel en el norte con su capital en Samaria. Pero todos son parte de la misma promesa, todos son herederos de Abraham. ¿Qué pasa? Samaria con Jeroboam empieza a ser contaminada de toda la hechicería, la brujería, la idolatría. Empiezan a construir altares en los lugares altos, empiezan a adorar a los dioses de los cananeos, empiezan a adorar a los baales, y todo este reinado de Israel se corrompe tremendamente durante el reinado de Jeroboam, que vino a separar el reino de Israel. Entonces el descendiente de Salomón, que debió haber gobernado todo Israel, era Roboam, pero no llega a gobernarlo por el pecado de Salomón. Entonces, cuando Roboam llega al trono en Jerusalén para gobernar, en teoría, todo el reinado de Israel, hay una división, y Jeroboam, que queda gobernando el reino del norte, que se va a llamar de ahí en adelante Israel, va a introducir toda esa maldad. Entonces empieza a haber una gran separación. El pueblo de Judá adora en el templo de Jerusalén,
Pero resulta que en Samaria empiezan a adorar a otros dioses y ya van olvidando a Dios. Pero hay una gran hambre de las cosas de Dios de esta gente. Hay una gran hambre. Son las otras tribus de Israel que todavía que tienen en su historia, que conocen a Dios, que conocieron a Dios y que anhelan volver a Dios. Lo que pasa es que se han separado tanto y ¿sabe? Yo creo que muchas veces nosotros pasamos por este tipo de cosas, nos separamos de alguna forma de las cosas de Dios, de los caminos de Dios, ahí nos alejamos de alguna forma por el pecado, por los vicios, por las formas de pensar, por las presiones del mundo, porque estamos ocupados con las cosas del mundo. Y luego anhelamos volver y queremos volver, pero nos cuesta. Eso es lo que le pasa a Samaria. Entonces, habían sido engañados y creían que esto era poder de Dios, que esa magia de Simón era poder de Dios, cuando realmente era el diablo el que estaba haciendo las cosas y los estaba engañando, podríamos decir con un tipo de espejismo del poder de Dios, con un tipo de imitación del poder de Dios. Versículo 11 dice, y le estaban atentos a Simón porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, el mismo mago creyó en Dios, por las palabras que salían de la boca de Felipe, el evangelio de Jesucristo que estaba predicando por fe y que estaba respaldando con prodigios y con milagros. El mismo mago que había gobernado esa ciudad se convirtió y creyó. Dice, creyó el mismo Simón. El versículo 13, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. El mismo mago que había estado siendo utilizado por el diablo para engañar. Ahora, ¿por qué es que tiene relación esto con agentes de cambio? ¿Y por qué es que este es el primer episodio de esta serie, o el primer video de esta serie de agentes de cambio y no de víctimas, no víctimas de las circunstancias? Bueno, porque resulta que Felipe sale de una situación tremendamente difícil de persecución en la ciudad de Jerusalén, donde acaban de matar a su consiervo, a su amigo, eran diáconos juntos, fueron elegidos en el mismo momento, Esteban y Felipe, para participar en el diaconado en la iglesia en Jerusalén. Y acaba de ser asesinado Felipe, pero resulta que esa dificultad, esa adversidad, hace que Felipe se mueva a Samaria y que en Samaria destruya e intervenga en las obras del diablo y empiece a destruir el reino de Satanás, el reino del enemigo, y lo empiece a quebrantar y empiece a ganar ese territorio para el reino de Dios. Ahora, esto es muy importante. Existen dos reinos que operan en la tierra. Existen dos reinos que operan en la tierra. Y en esto vamos a entrar en los próximos videos con más profundidad y con más calma. Pero existen dos reinos que operan en la tierra. Está el reino de Dios que vino a predicar Jesucristo, pero también está el reino del diablo. El mismo Jesús lo llama de esa forma. Dice el reino del diablo. También Juan le habla del diablo, del enemigo, como el Dios de este mundo. Entonces lo que es importante para esta primera entrega es entender que en la tierra, sobre la tierra es el planeta. Existen dos sistemas operando. El reino del diablo, que es un sistema económico, es un sistema social, es un sistema relacional, es un sistema político, y el sistema del reino de Dios, que es un sistema espiritual bajo el cual Dios gobierna. Entonces, están en contraposición. ¿Por qué? Porque Adán perdió el derecho legal que Dios le dio en la creación de gobernar, de sojuzgar, de multiplicarse en la tierra, de dar fruto en la tierra, y se lo entregó al enemigo. Jesucristo recupera ese derecho y de nuevo en estas cosas en los próximos videos, pero para hoy lo importante es que Jesús recupera ese derecho y se lo delega inmediatamente a la iglesia. Se lo delega inmediatamente a la iglesia. Quiero que vean lo que dice Mateo capítulo 28 y el versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, esto es ya Jesús resucitado justamente antes de volver al cielo. Le dijo a sus discípulos, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Inmediatamente después de decir eso, lo que hace es que delega la autoridad en la tierra a los creyentes y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Jesús dice, hagan esto. Yo tengo la autoridad, dice Jesús. Yo tengo la potestad en el cielo y en la tierra. Pero ahora se las doy a ustedes para que ustedes hagan la obra del reino de Dios, para que vayan a hacer discípulos. Justamente eso es lo que hace Felipe. Justamente eso es lo que hace Felipe. Felipe se mueve y empieza a, con fe en esta palabra, con fe en este mandato, empieza a predicar el evangelio del reino, empieza a hacer discípulos en Samaria, empieza a transformar esa ciudad. Sale de una situación difícil, no se considera una víctima de la persecución, sino que considera la persecución una adversidad necesaria para avanzar en el propósito de Dios. Y llega a la ciudad de Samaria, donde está gobernada por el sistema del diablo, por el sistema gobernado por el enemigo. A ese sistema le vamos a decir de ahora en adelante el sistema del mundo. Está gobernada por el sistema del mundo. Samaria está gobernada por el sistema del mundo. Ese mago representa el sistema del mundo. Ese mago representa el engaño. El diablo es un engañador. Dice la palabra de Dios que es el padre de la mentira. Es un engañador, es un mentiroso. Dice el versículo 9 de Hechos 8. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Había engañado. Ese es el enemigo, es un engañador. Había engañado. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, de nuevo, ese es un espíritu maligno, les había engañado mucho tiempo. Ese sistema es engañador, es un sistema que engaña. El sistema del mundo engaña a las personas para que crean que ese es el sistema en el único sistema que pueden vivir, es el sistema que les va a dar de comer, es el sistema que les va a dar protección, es el sistema que les va a dar seguridad, cuando hay un sistema superior que se llama el reino de Dios. Jesús vino a la tierra y empezó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse es la palabra griega metanoia, que significa un cambio en la forma de pensar. Meta de metamorfosis, cambio, transformación. Noia de la forma de pensar, de la mente. Un cambio en la forma de pensar. Es decir, ya no piensen más como piensa el mundo. Ya no piensen más como piensa Simón. Ya no piensen más en la magia del mago. No piensen más en las únicas opciones que el mundo les da, sino que empiecen a ver que hay un sistema superior, que ustedes fueron autorizados por Jesucristo, fueron empoderados por Jesucristo para operar en ese sistema superior y estar totalmente separados del sistema del mundo y empezar a caminar en prodigios y en milagros, en la bendición de Dios, así como lo hizo Felipe y así como lo hizo Jesús. Y mucha gente a nosotros nos habla y nos dice, a Victoria y a mí, de las cosas que les suceden, de las situaciones difíciles que pasan, de los problemas que están teniendo y tantas cosas que suceden en el mundo. Nos pasan a todos, enfrentamos situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que tenemos que entender. Muchas veces queremos que de alguna forma alguien nos ayude o que Dios aparezca prácticamente por arte casi que de magia para cambiar las cosas. Pero nos cuesta entender como creyentes que Jesús ganó la batalla al enemigo, venció a la muerte, le quitó la autoridad del diablo, pero lo que hizo inmediatamente fue que nos la delegó a los creyentes. Así que los creyentes tenemos esa autoridad. Los creyentes tenemos no solo la autoridad, sino que la responsabilidad de hacer morir o de destruir las obras del enemigo, de destruirlas. Ve lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Y de nuevo, esta es una introducción. Vamos a ir entrando en todos estos puntos con más detalle en los próximos videos. Así que suscríbase al canal, dele like a los videos, compártelos, porque vamos a seguir haciendo estos estudios y vamos a ir publicando los videos poco a poco. Y también estamos haciendo los de los lunes, que son de motivación, cortitos de 2 minutos, pero estos que son más largos son de estudio. Vamos a seguir estudiando. Primera de Juan 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Pero entonces Jesús deshizo las obras del diablo y después
le delegó la autoridad a la iglesia, a los creyentes, para que sigan haciendo lo mismo aquí en la tierra mientras tanto Él regresa. Jesús va a volver, pero en lo que Jesús vuelve nos dijo a nosotros, la iglesia, a los creyentes, que nosotros tenemos que hacer las obras que Él hizo. Dice Juan 14, versículo 10, dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús nunca hizo nada por sí mismo, sino que era Dios que estaba en Él, que hacía las acciones, que convertía lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía en realidades. Los milagros no los hizo Jesús como ser humano, los hizo Dios a través de Jesús. Y la misma figura nos toca a nosotros como iglesia. Entonces Él sigue diciendo: créanme, dice, yo no hice las obras, yo las palabras que les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Espíritu de Dios que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, dice Jesús, de cierto, dice 2 veces. Esto es importante en el griego, porque son 2 afirmaciones de que lo que sigue inmediatamente después es algo relevante, importante, que pongamos atención. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo que aún mayores, Jesús? O sea, ¿cómo que aún mayores? Jesús resucitó muertos, Jesús sanó enfermos, Jesús hizo milagros financieros, Jesús hizo milagros en los panes, en los peces, en el vino. Jesús hizo milagros en la sanidad, en la salud de las personas. Jesús hizo milagros en las relaciones. Jesús sanó relaciones. Jesús hizo milagros de todo tipo y nos dice: y ustedes harán cosas mayores. Pero lo más importante, lo más grande y lo más poderoso que Jesús hizo fue derrotar al enemigo, derrotar a la muerte y pagar con su sangre por nuestra vida para rescatarnos del sistema del enemigo y trasladarnos al reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Eso lo dice Colosenses 1. Dice que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Esa es la obra de Cristo. Deshizo las obras del diablo. Ahora nos dice a nosotros la iglesia: ahora ustedes vayan a ser discípulos, ahora ustedes vayan a predicar. Entonces, muchas personas se preguntan: ¿por qué me pasa esto? Se ponen ansiosos con las situaciones difíciles, se ponen nerviosos con lo que pasa en la economía, se ponen de verdad cosas difíciles a veces. Creyentes que aman a Dios y a veces quieren como soluciones rápidas, como decimos de microondas, que nada más un segundo y ya pasó, un segundo y ya se acabó. Pero ¿sabe qué? Dios, a través de Jesucristo, nos delegó la autoridad a nosotros los creyentes para que nosotros tomemos esa autoridad y que no seamos víctimas de las circunstancias, sino que transformemos las circunstancias aquí en la tierra, transformemos las circunstancias aquí en la tierra y que nosotros seamos más bien los que le ganan terreno al enemigo, los que le quitan Samaria al diablo, los que le quitan su casa, su familia, su barrio, su país al enemigo. ¿Sabe? Usted no está definido por sus circunstancias. A usted no le define su pasado. Su futuro no está definido por lo que lo rodea. No está definido por su pasado. No está definido por las circunstancias adversas que vive hoy. Su futuro está definido en la palabra de Dios. Su futuro está seguro en Cristo. Y su futuro depende en la tierra. Depende de que usted entienda su posición, su identidad, la autoridad que tiene en Cristo y que la empiece a usar. La iglesia muchas veces está dormida y me preocupa, a veces, no me preocupa, sino que es un punto importante de oración. Que nosotros como iglesia nos despertemos a nuestra identidad en Cristo y empecemos a usar nuestra autoridad como Él lo ha definido. ¿Sabe? Es importante que usted no se sienta víctima de las circunstancias. Nunca más se crea una víctima, sino que empiece a vivir como un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Jesús no fue víctima de las circunstancias en ningún momento. Jesús más bien al contrario, lo que hizo fue gobernar las circunstancias y cambiarlas para la gloria de Dios. Pero recuerde que Jesús dijo: las mismas obras que yo harán ustedes. El que cree en mí, es que no es ni siquiera una calificación complicadísima. Jesús dijo: solo los que son más atentos, no, dijo el que cree, cualquiera que cree.
ese va a ser las mismas obras que yo hago. Ve lo que dice Juan 10:16 y con esto terminamos esta primera entrega. Dice Juan 10:17, perdón. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús dice, nadie me quita mi vida. Yo la pongo por fe en la palabra de Dios. Este es el mandamiento que Dios me dio. Esto es lo que voy a hacer. Como me dio el mandamiento de poner mi vida para salvarlos a ustedes, eso es lo que voy a hacer. A Jesús no lo mataron. A Jesús no lo obligaron a ir a la cruz. Jesús puso su vida, dio su vida voluntariamente por fe en la palabra del Padre, en el mandamiento de Dios. Entonces Jesús no fue una víctima ni siquiera cuando fue a la cruz, fue por fe en la palabra de Dios. Jesús no fue una víctima del viento y de la tempestad, sino que tomó control y gobernó esa situación. Jesús no fue víctima de la escasez porque multiplicó los panes, multiplicó los peces, sacó los diezmos de una boca de un pez. Jesús no fue víctima de la muerte. Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda. Jesús no fue víctima de las circunstancias y nos dice a nosotros, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. En otras palabras nos dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, tomen esa autoridad de ustedes y hagan las obras de Dios aquí en la tierra. Por tanto, tomen esa autoridad de ustedes y deshagan las obras del enemigo. Jesús le dijo a sus discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que yo creo que hoy usted puede empezar a tomar autoridad y a convertirse en un agente de cambio y dejar de ser una víctima de las circunstancias. Y sabe, si estos videos son de bendición para usted, estos estudios, denle like, compártalos con alguien muy importante y suscríbase para que reciban más notificaciones de lo que estamos publicando. Los amamos y nos vemos muy pronto.